Vivanco presenta Mercados en Perspectiva. Le damos la bienvenida a Mercados en Perspectiva y te damos la bienvenida a Juan Musi. ¿Cómo estás? Buen día. Mi querido Pedro, muy buenos días. ¿Cómo estás? Oye, pues comentarte recién salido, ahora sí que recién salidito el dato. 304,000 empleos creó la economía norteamericana en enero. Hoy se dio a conocer esta información hace unos minutos. Es un dato bien importante, Pedro, porque una de las noticias que hemos estado abarcando y uno de los temas que hemos estado platicando tiene que ver con que si la economía norteamericana va a una recesión, a una desaceleración, si está o no todavía con fuerza. Todo esto lo han vinculado al comportamiento de las bolsas, también a lo que ha venido haciendo la Reserva Federal con la pausa ahora en las tasas de interés. Entonces, pues creo que es muy relevante que además de estar viendo buenos reportes de las empresas, por ejemplo, ayer reportó Amazon, reportó bastante bien. El mercado la está castigando porque no reportó, digamos que extraordinariamente bien, pero créeme que es un muy buen reporte el de Amazon, fue buen reporte el de Apple, fue buen reporte el de Facebook, también fue buen reporte el de Netflix. Todas estas empresas que son ya muy pesadas, muy, te diría yo, influyentes en los mercados bursátiles, no de Estados Unidos, del mundo, pues han tenido un desempeño y un reporte también muy satisfactorio. Entonces, creo que este dato del empleo pues viene a confirmar que si es cierto que la economía norteamericana va a desacelerar, cosa que creo que sí va a ocurrir, pues sí, es un hecho, pero también es inminente que no estamos viendo cifras de una economía que está enferma o de una economía que va muy pronto a una recesión y mucho menos creo a una crisis. Entonces, pues un buen dato del empleo creo que es importante comentarlo. Y por otro lado, pues te quería comentar que hemos estado también viendo cómo el peso ha estado con relativa fortaleza a pesar de la disminución en la calificación que nos dio Fitch en la semana. Se ha mostrado pues relativamente estable. Yo creo que son varios los factores que aquí han influido. Te comento algunos, pero el primero es que sigue siendo muy atractivo el diferencial de tasas por invertir en México. Pagamos 8.25 contra un 2% o 1.8 que se logra en Estados Unidos o en algunos otros países incluso menos. Tenemos evidentemente una fortaleza contra el dólar, todas las monedas producto de estas dudas que tienen la economía, del shutdown y del cierre parcial de las oficinas de gobierno, entonces todas las divisas nos fortalecimos. Y por otro lado también te diría que desafortunadamente sí nos sorprendió que haya sido en enero esta baja en la calificación, pero la verdad es que no nos sorprendió porque sabíamos que tarde que temprano Pemex era sujeto a esta baja en la calificación. Yo termino nada más diciéndote que espero y nos tomemos muy en serio todo esto que está pasando, dejemos de descalificar a las calificadoras. El mundo entero, los inversionistas, les guste o no les guste, a quien le tenga que gustar, le hacen caso a las calificadoras, mi querido Pedro. Y si Pemex baja un grado más y nos degradan a bono chatarra, nadie va a invertir en ella. Entonces, independientemente de si hicieron o no bien un trabajo en 2008 con la crisis de Estados Unidos, si son o no y tienen la autoridad moral, ellos no califican moralidad, ellos no califican más que la situación económica y de solvencia de la empresa. Y lo que Fitch está diciendo es la solvencia de Pemex, las finanzas de Pemex están muy vulnerables, están muy comprometidas y son deficitarias. Creo que es una decisión objetiva y poco subjetiva la que tomó Fitch. ¿De qué magnitud, Juan, sería el impacto si otra calificadora también degradara la calificación de Pemex? Pues yo creo que ahorita ayudó que las otras dos que son muy importantes, Moody's y Standard & Poor's, hayan puesto una pausa, porque como tú bien comentas, si esto lo hubieran hecho las tres al mismo tiempo, te aseguro que estaría esto siendo mucho más impactante en todos sentidos. Si hay un costo, Pedro, o sea, tu pregunta es muy buena porque si Moody's y Standard & Poor's también lo hubieran hecho, pues el costo sería mayor, pero sí hay un costo. O sea, hoy el tipo de cambio pues podría estar que igual y 15, 20 centavos más abajo. Las tasas de interés, estamos pagando entre 15 y 16 puntos base más desde que salió esta noticia,
Y esto en la deuda del país y esto en la deuda de Pemex son miles de millones de pesos más por el servicio de la deuda. Entonces, ya hay un costo por esta medida de Fitch. Si hubieran sido las tres, unánimemente, pues evidentemente esto estaría pesando más y costando más. Bueno, pues estaremos al pendiente de lo que decidan en los próximos meses Moody's y Standard & Poor's, y estaremos al pendiente contigo, Juan, por supuesto. ¿Sabes qué es fundamental, Pedro? Ellos van a decidir en función a las acciones que tome la petrolera. Sí. Si las acciones que tomamos es de invertir razonablemente los recursos, seguir buscando cómo explotar y sacar más petróleo, buscar cómo eficientar a la empresa y por ende darle más flujo de caja, te aseguro que podría incluso venir una revisión a estable y después de la revisión estable nos podrían incluso regresar al nivel en el que estábamos. Si seguimos empecinados en hacer refinería y comprometer más el flujo de caja, creo que la situación va a seguir siendo vulnerable. De hecho, hace un mes, me parece aproximadamente, Juan, hablaba con personal de Moody's y era gente especializada en el tema de Pemex y decía que había como un cierto temor de esta cuestión de enfocarse, de volcarse a la refinación, dado que las exportaciones de petróleo, los ingresos por parte de Pemex habían ido a la baja, entonces que no comprendían mucho por qué volcarse a la refinación. Era lo que nos decían, pero que iban a esperar meses para ver cómo se desenvolvía la petrolera. Yo te diría que esto que comentas en pocas palabras es algo que nadie podría entender porque es como si tú y yo tenemos una empresa y vendemos dos líneas de producto. En una línea de producto somos muy competitivos y muy rentables y en otra línea de producto estamos perdiendo dinero. Y vamos a una junta de consejo y salimos con la resolución de que vamos a invertirle al producto en el que perdemos dinero en lugar de en el que ganamos. Yo así lo veo, así de simple. Y por eso te digo que no es lo que las calificadoras piensen, opinen o digan, es que ellas quieren ver cómo el flujo de Pemex y cómo las finanzas de Pemex y la operación de Pemex se va a eficientar. Creo que el camino, ya se los dijo también el Instituto Mexicano del Petróleo, no es con refinerías. Pues bueno, Juan, estaremos al pendiente y te agradecemos tu tiempo y que tengas un excelente fin de semana. Igualmente, Pedro, muchísimas gracias. Buen día. Igualmente. Para mayor información sobre este comentario, estamos a sus órdenes en el 1100-1586 y vía Twitter, @SiSomosAmusi.